Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Bienvenidos a una nueva emisión de En Voz Alta, este programa que todos los jueves sale para ustedes desde aquí, desde Los Locos de la Azotea, como decía, la publicidad por www.1920live.com. Buenas tardes, hoy estamos con nuestras productoras, la señora Solange Cedrés y la señora Fernanda Ojea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas Hola. tardes a todos. Buenas tardes. 18 horas, 1 minuto en la República. Hoy arrancamos horario, estamos esperando a nuestro co-conductor, el señor Alejandro Citrinbaum, y a la señora Rosa Ciotti, que viene de una reunión importante, donde han ido a exponer y a comentarle a algunos de los candidatos que competirán en la próxima elección temas acerca de discapacidad. Un tema que parece ser que ha sido obviado en el debate de los candidatos. ¿Será que para ellos no es muy importante? Para nosotros es importantísimo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estos temas sean tratados en el marco de la campaña y luego de celebradas las elecciones. Como todos los jueves, opera técnicamente las manos mágicas de Jenny Torrico, que nos está acompañando. Hoy tenemos verdaderamente un invitado de lujo, al que en principio les voy a dar la bienvenida, Marcelo Ror, director del Centro Hirsch. Bienvenido, Marcelo. Gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir, No, por agradezco haberte yo la molestado. invitación. Para nosotros es un honor, una verdadera satisfacción tenerte en este programa, en el estudio. Y bueno, para que nos cuentes un poco las actividades. Ahora las chicas te van a ir haciendo algunas preguntas. Yo le cuento al público que hemos trabajado y seguiremos trabajando con la gente de Hirsch en distintas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con dos espacios que ASDRA está abordando últimamente, producto de la necesidad y de los relevamientos y los estudios que se han hecho a través de entrevistas muy de alguna manera privadas y muy reservadas con un número importante de familias, y han arrojado resultados respecto de vida independiente, un tema que preocupa tanto a toda la comisión, a todo el staff, a toda la familia de ASDRA, y otro proyecto que estamos iniciando, del que estamos realizando, como alguna vez les pude haber comentado, un estudio de factibilidades para las personas adultas mayores con alto grado de dependencia o con dependencia absoluta en el último, lo que sería el último tramo de la vida, ¿no? Y de esta manera estaríamos cubriendo desde anidando con nuestro grupo, nuestro Nobel grupo, donde están los papás y las mamás embarazadas que están esperando, que tienen la noticia y tienen el diagnóstico, y la última etapa de los adultos mayores, como dice nuestro amigo Gonzalo Versosa, las personas con síndrome de Down están destinadas a vivir muchos años, felizmente, van a tener mucha vida, una larga vida, y entonces también estamos trabajando en ese espacio. Pero han arribado nuestro co-conductor, nuestra productora estrella, la señora Rosa Ciotti. Hola, Rosa. Si les Hola. parece, hacemos una pequeñísima pausa musical en un ratito para ir acomodándose, para ir acomodando las cuestiones, y ya nos ponemos en contacto con Marcelo Ror. ¿Tiene algún alguna cuestión? No,
la presentación. Lo presento a Marcelo antes del corte. ¿Estamos? Bueno, ¿Estamos para el corte? acá tenemos... A ver, bueno, vamos a la pausa musical, nos acomodamos y enseguida estamos volviendo. Continuamos 18 horas 8 minutos. Señora, por favor, Fernando Gea, la presentación del invitado a su cargo. Bueno, como les había adelantado Pablo, estamos con Marcelo Roer, que es el director general del Centro Hirsch. Para los que no conocen, el Centro Hirsch es un espacio que está en San Miguel, donde hay un lugar muy lindo, muy agradable para personas adultas y también para otro sector de rehabilitación. Él después nos va a explicar mucho más en profundidad esto, porque esto es mucho más complejo de lo que yo les estoy contando. Pero bueno, nosotros hemos tenido muchos contactos con toda la gente de Hirsch. Hay un gran interés en trabajar recíprocamente y por eso hoy vamos a conversar largo y tendido con Marcelo. Nuestro agradecimiento, no solo porque hayas venido hoy, sino por toda la paciencia y todos los tiempos que nos han dado tanto vos como tu equipo. Bueno, ¿preguntarle algo sí, a Marcelo? dale. Vamos con la primera pregunta, Marcelo. Bueno, nos interesa muchísimo a nosotros dar a conocer lo que hacen, ¿no? Por eso, contanos qué es Hirsch, un poco de su historia y actualmente cómo y dónde funciona. ¿Cómo nace, no? Bueno, historia. Sí, por eso. Arranque.
Bueno, Por gracias por la invitación. La radio no es mi lugar, ni mucho menos, pero cuando uno está entre amigos es más fácil, ¿no? Es una charla de café. Es mucho más fácil. Lo otro que tengo para decirle, carezco totalmente de capacidad de síntesis, así que ustedes me van, Sí, te vamos a ir preguntando. me van haciendo resumir, ¿sí? Sí, te preguntas. Bueno, básicamente Hirsch es una de las actividades que hace la Asociación Filantrópica Israelita. La Asociación Filantrópica Israelita nació este año hace exactamente 90 años, ¿sí? Y coincide con el evento de la asunción de Adolf Hitler en Alemania. Si bien el nombre lo lleva, así que es una asociación filantrópica de origen israelita, no está vinculada a eventos religiosos, sino a un evento comunitario. La función, cuando fue creada en 1933, era la posibilidad de que la mayoría de las personas perseguidas por el nazismo, en independencia que fueran judías o no, pudieran escapar de ese lugar. Y la asociación filantrópica poder recibirlas en Argentina. Esta fue su primer función, mucho antes de la creación de Hirsch. Esto fue en 1933. ¿Tiene que ver con el barón Hirsch? No. El barón Hirsch generó una corriente, las corrientes migratorias, ahora sí voy a la comunidad judía, fueron varias, ¿sí? Hubo una hacia fines del siglo XIX, la generación del 90, que en realidad era gente que venía, como se dice popularmente, a hacer la América. Luego hubo gente escapada de los pogroms rusos que fueron ayudados por el barón Hirsch y que se asentaron en las colonias judías de la Mesopotamia, sobre todo la zona de Entre Ríos. Y este Hirsch era un filántropo alemán. El apellido Hirsch es como si González o García, no hay diferencia. O mi propio apellido, que uno agarra la guía y pasa las hojas y mi apellido está en todos lados. Bueno, esto es lo mismo con Hirsch. Entonces se diferencia. Y Hirsch fue el filántropo que adquirió el predio de San Miguel, que coincide con otra parte de la familia Hirsch, este era Adolfo, los otros eran Ricardo y Mimi, que donaron el predio donde funcionó la escuela, el pupilato, en la calle Vidal, donde hoy hay una clínica. Entonces, pero no son, es decir, son familiares lejanos uno con el otro. Mirá vos. Bien, y una pregunta, no albergaba solo personas judías, sino todo aquel que escapaba de la guerra. Básicamente el nazismo persiguió fundamentalmente a los judíos, pero también persiguió a los cristianos, es decir, a los no católicos apostólicos romanos de la misma manera, a los que comúnmente llamamos protestantes, ¿sí? que es un término inadecuado, pero Sí. para resumirlo de alguna manera, son cristianos, católicos y cristianos. Persiguió también a los cristianos. Y de hecho, dentro del conjunto de los ayudados, si bien es minoritario, muchos cristianos fueron ayudados por la AFI, Asociación Filantrópica Israelita. No digo AFI porque ahora le han puesto ese nombre a la Agencia de Inteligencia, pero nosotros llegamos mucho antes, 1933, digamos. La actividad que realizaba la AFI era tratar de hacer que bajen de los barcos, porque la verdad que los papeles que portaban eran de flojos para abajo. El flojo ya era una situación buenísima, digamos, Claro, casi era de sí. flojo para abajo. Con lo que tenían puesto, sí. Se les daba una habitación en una pensión, que era de un judío sefaradí. Se les enseñaba rudimentos del idioma durante 4 semanas, 3 alimentos diarios y se les buscaba un trabajo. Básicamente un trabajo, de cualquier cosa. Entendamos que la población a la que ayudó AFI, que acá llegó, y yo nací en la paternal, así que hablo fácil, con una mano atrás y otra adelante, era gente que pertenecía al estrato sociocultural más elevado del centro de Europa en su momento. Es decir, Sí. salían de allá doctores en jurisprudencia y llegaban acá empleados de carnicería. Digo, la misma persona, ¿sí? Lo cual no amedrentó absolutamente a nadie Se y vivieron. las cosas se hicieron. Pasado el tiempo, y voy a ser más rápido, lograron traer a los padres de estos jóvenes que llegaban, pero los padres no iban a poder adaptarse ni a la vida local, ni al idioma, ni al trabajo. Entonces, Adolfo Hirsch, que no era el varón, dona el predio que hoy está en San Miguel, del cual hay 2 historias más o menos graciosas de cómo se compró. Uno es que lo compró para donarlo, y otro que lo compró y cuando la familia vio para fin de semana donde quedaba San Miguel, dijo, más vale donarlo. Nos quedamos con la primera, que es mucho más romántica y la más probable que haya sucedido. No obstante ello, nos han donado un predio de 4 hectáreas que es una belleza, donde el propio personal aprendía a hablar en alemán, era al revés, de modo tal de poder cuidar a los padres. El próximo desafío era cuidar a los hijos de los que habían llegado e hijos que habían llegado huérfanos. Para esto, Ricardo Mimi Hirsch donan el predio que está en la calle Vidal,
no es Belgrano, es Núñez, donde empieza Núñez, y allí se hace una escuela que albergó pupilos y semipupilos que en el verano se encontraban en San Miguel a pasar con sus abuelos las vacaciones de verano. Ajá. De esa manera había ya una mancomunión entre las generaciones. Se llamaba Beteinu y mis hijos iban cuando eran chiquititos al jardín porque era muy lindo. Beteinu es una denominación cuando fue jardín. Al principio era el hogar escuela Ricardo de Memigis porque no era un jardín, era para todas las edades de la infancia. Había pupilos, había chicos que se retiraban, pupilos y semipupilos. Esta es la actividad. Por tanto, si uno va para atrás en el tiempo, ya fui desde 1933 hasta el 40 y tantos, el concepto de geriatría, cuando no se había acuñado la palabra, Hirsch ya lo desarrollaba. Digamos, siempre Hirsch estuvo un pasito adelante respecto de la conceptualización de lo que antes llamaban cuidado. A mí el tema de cuidado y asistencia no me gusta porque nos pone en un lugar superior. Uno cuida al que está abajo y asiste al que está abajo. Eso hablamos de apoyo, porque apoyo es par en par. Digamos, y cuando no necesitas mi apoyo, pues no me tenés. En cambio, cuando estás bajo mi cuidado, me tenés encima todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pero todos estos conceptos también son bastante más modernos y no vamos a criticar a quienes desarrollaron las terminologías que... Es una asociación civil sin fines de lucro. Una de las operaciones, nosotros llamamos operaciones, perdón, vengo del ámbito de la gestión, es la geriatría, otra es la rehabilitación en internación y ambulatorio, rehabilitación física, no hacemos rehabilitación de adictos, pero también ayudamos a más de 50 familias en sus hogares, sea con alimentos, con tarjetas de crédito precargadas para compra en supermercado, con acompañantes o pagando la obra social. También producimos en conjunto con otra parte de la comunidad judía viandas de alimentos que repartimos en comedores populares, es decir, tenemos una actividad bastante más amplia de la que se nos conoce, que es el histórico hogar, tiene mucho más de 80 años y por eso es ampliamente conocido, ¿no es cierto? Y es una asociación civil sin fin de lucro. Esto sí quiero dejarlo, por eso que siempre nos sentimos tan a gusto con ustedes, digamos, porque compartimos ese principio básico. Se llama, algunos dicen aves del mismo plumaje, y me parece importantísimo este concepto que rescatás, Marcelo, de apoyos. Ni cuidados, ni apoyos. Porque en esto también nos hermanamos en vida independiente y en el cuidado de nuestros adultos mayores y aquellos que están con una alta necesidad una alta dependencia, una alta necesidad de apoyos. Y cuidados también, veo que también se puede estar diciendo como es para la tercera edad, ¿no? Yo lo que te quería preguntar ahora es, ¿qué pensás vos, no es cierto? Porque estamos hablando de una mayor longevidad en general y que el envejecimiento se puede paliar con una vida activa, digamos, esto es lo importante para que me imagino que ustedes están realizando, ¿no es cierto?, con ese concepto. ¿Cómo es la agenda de actividades de una persona que vive en el Centro Hirsch? ¿Cuál es el criterio para definir los grupos que comparten esas actividades, ¿no es cierto? Vamos por partes. Primero, en primer caso, quiero dejar en claro, yo no soy ni geriatra ni gerontólogo, ¿sí? Yo soy médico, cuando hice medicina asistencial hice cirugía, así que está bastante lejos de esto, y luego me dediqué a la administración en forma profesional, tengo una maestría en economía y me dedico a eso. Sí puedo hablar por lo que veo, lo que trabajo con mis colegas. A ver, yo soy el director general, después cada uno de los centros tiene su director médico y cada director médico tiene la expertise de la disciplina que realiza. El tema de las personas mayores es un tema sumamente interesante. Nosotros tenemos asociado como esquema mental, como esquemita, porque la organización esquemita mental es una persona vive y cuando viene vieja lo mandamos a un geriátrico. Lo ponemos, lo depositamos, son nombres bastante desagradables en general. Déjenme decirle varias cosas. Lo primero es que esa conceptualización es peyorativa y arcaica, las dos cosas al mismo tiempo. Las personas no somos jóvenes hasta que un día empezamos a ser viejos, es decir, empezamos a envejecer en un momento de nuestras vidas y vamos lenta y progresivamente envejeciendo. A veces, algunas personas requeriremos institucionalización, pero la mayoría de nosotros no. Aún así seremos viejos. Cuando yo digo viejos, ahí no estoy siendo ni peyorativo ni nada. Hay jóvenes,
y hay otros que somos viejos, pongámoslo en este plano, no es peyorativo. Entonces, algunos requieren institucionalización, otros nunca y otros en algún momento de su vida. De hecho, las tendencias en el mundo indican que la institucionalización es cada vez menos probable y desde diferentes ópticas, tanto desde la óptica de la propia persona, que no se considera vieja. Pongamos por caso, una mujer hoy se jubila a los 60 años y un hombre a los 65. ¿Para ustedes es viejo? No. Tiene que dejar de producir, tiene que dejar de trabajar, tiene que ponerse un suéter marrón e ir a jugar a las bochas al parque. Tiene todo por delante. Digo, si fuera así, gran parte de mi equipo de máxima confianza son todos viejos, porque todos superan esa edad y yo por un poquito así, digamos. Pero Marcelo, permite, no dejan de envejecer. No, claro que Están no. envejeciendo. Y digo, el concepto que tenemos nosotros que adquirir, que incorporar como leitmotiv de todo esto, es acompañar ese envejecimiento. Se trata de acompañar este proceso inexorable de la vida que es el envejecimiento. Acá no hay que hacer drama. Esto viejo, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde no? ¿Cómo los acompañamos a envejecer? Y si me permití, voy a ser muy crudo, ¿cómo los acompañamos a envejecer hasta morir? El punto es ese. ¿Qué es el objeto? El punto es Se ese. trata Es de decir, esto. las personas tenemos que vivir en nuestro hábitat natural en tanto no requiramos estar institucionalizados. Y no solamente se institucionaliza un viejo, se institucionaliza una persona que tiene una apendicitis aguda, digamos, quiero ponerlo en el mismo parangón. Entonces, hay un conjunto de actividades y de apoyos, porque es cierto, a medida que envejecemos aparecen los apoyos, pero digo, es mucho más serio que si está en una institución o no lo está. Muchos de nosotros vamos al gimnasio, y si uno le pregunta al profe del gimnasio, a mí me daría el mismo ejercicio que una persona de 25. Lo más probable que genere es una lesión potencialmente irreversible. Digamos, si vamos a preocuparnos por las personas mayores, preocupémonos en todos lados. Nos preocupamos en el gimnasio, nos preocupamos en el trabajo, nos preocupamos en la radio, nos preocupamos en casa. La mayoría de los países que llaman del primer mundo, desarrollados, no tienen capacidad ni siquiera de sostener económicamente todas las personas mayores institucionalizadas. Hay programas muy creativos, muy serios, y está invirtiendo muchísimo dinero en la no institucionalización de las personas. Lo que no implica que a veces podamos necesitar que uno de nosotros, no, mucho menos de uno, seguramente uno de cada 100 de nosotros, o menos, estemos institucionalizados porque no tenemos capacidad de autovalernos o porque hemos desarrollado lamentablemente alguna forma de demencia. Entonces, quiero desterrar. Entonces, esto también, cuando uno cambia ese paradigma, también cambia el paradigma del geriátrico. Cuando yo digo geriátrico, y las personas que están escuchando este programa, y muchos de ustedes se hacen a la idea de un salón grande, con un montón de sillones, con un montón de personas viejas, mirando una pantalla lo más grande que se consiga en el mercado, con colores estridentes y en voz alta porque aparte están sordos. Nada más distante de lo que es una institución, nada más distante de lo que, no hablo de Hirsch, nada más distante de lo que es una institución geriátrica promedio, donde las actividades grupales o individuales propenden a la mayor independencia de la vida. Si uno lo quiere resumir, deberá resumirlo como lo resume Montessori. No hay que hacer foco en la discapacidad, hay que hacer foco en la capacidad residual. Si uno cambia este término de lugar, como hacemos en las matemáticas, cambia toda la forma de conceptualizarlo. Tal cual. Y contanos un poco cómo es que en Hirsch se les ocurre contactar a ASDRA, cómo es que empiezan a pensar en la discapacidad y en cambiar un poco una misión tan importante como la que tenían. Yo creo que en el fondo las misiones no cambian nunca. Es como nuestra genética, digamos. Siempre a mí me gusta decirlo. Yo tengo el pelo color negro, bueno, ya no tanto, pero tenía el pelo color negro. Qué bueno tener pelo, ¿no? Después de... Yo también hace muchísimo, no te haga problema, que a mí me pasaba lo mismo. Pero si me lo pintaba de rubio, todo el mundo iba a decir, en mí es muy poco probable. Pero en general, porque soy bastante morocho, pero en general hubieran dicho, che, es rubio. En realidad, mi genética es morocho. El día que te dejas de teñir, volvés al color del pelo habitual. La misión es el ADN, es la genética, la misión no cambia. Lo que sucede es que uno va a buscar dentro de esa genética y va hacia la epigenética y digo, nosotros
nuestra misión era ayudar a las personas que padecían el drama del Holocausto en Europa Central. Cuando uno dice, ¿existen estas personas todavía? Claro que sí. De hecho, instituciones como Tzedakah, como nosotros, como muchos otros, seguimos ayudándolos. Ahora, uno se pregunta, ¿y esa es sola la única ayuda? No, ayudamos a personas. ¿A qué personas aprendimos a ayudar a 90 años? A personas que necesitan. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Necesitan apoyos. ¿Cómo empezamos nosotros? Empezamos con las personas mayores. ¿Cómo seguimos? Seguimos con los niños. ¿Cómo seguimos? Rehabilitación con discapacidad. Digamos, si yo te sigo haciendo este cuento corto, no hay forma de no contactar, perdón, y cuando decimos ASDRA, y déjenme, ustedes saben que soy brutalmente honesto, ASDRA y tantas otras asociaciones con las que estamos hablando, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que la forma en la que podemos apoyar es lograr la no institucionalización por el mayor plazo posible. Y si se requiere la institucionalización, tenerla de mejor calidad posible. Entonces, nuestra misión no cambia. Clarísimo. Una pregunta, estamos hablando de vivienda transitoria y también te pregunto porque he leído de ustedes de que también hacen cuidados online, acompañamiento, o esto fue en pandemia, no sé, ¿cómo es? Primero, lo de lo transitorio y definitivo, pero es un concepto que me cuesta. Todo lo transitorio es definitivo y todo lo definitivo es transitorio. En tanto somos seres finitos. Las personas tienen que estar institucionalizadas lo que tienen que estar institucionalizadas. Si es definitivo o es transitorio, para mí es de carácter relativo, porque una persona puede estar institucionalizada desde un día hasta el día que nos abandona físicamente, y pasaron 5 días en total. Entonces, ¿fue definitivo o fue transitorio? ¿Sí? Y una persona se opera de una hernia, está internada 2 días, ¿es definitivo o es transitorio? Si son sus últimos 2 días de vida, es definitivo. Entonces, digamos, creo que no me gusta clasificar, digamos, definitivamente siempre encuentro escollos, siempre que me dicen clasifiquen A, B o C, yo pongo otros, porque nunca las clasificaciones me dan para poder lograrlo. Exacto. Respecto de la actividad online, sí, nosotros estamos colaborando, no es nuestra, digo, no es lo que hacemos nosotros. Hay un aplicativo que se llama Cuidarlos, que es un sistema donde las personas pueden buscar, lo explico mal porque no es nuestro desarrollo, pero una persona desde una aplicación del celular o desde una página web, que se llama Cuidarlos, puede buscar un cuidador, y este lugar brinda las herramientas para poder, para que estas personas, el que necesita cuidado y el cuidador, se encuentren y puedan desarrollar su actividad. Es decir, es buenísimo eso. Por ejemplo, está re bueno. Está re bueno. Por ejemplo, ¿qué actividad? No, Podemos estar bueno, hablando. hay una persona, mayor o menor o lo que fuera, Con que discapacidad, vamos a poner una persona con una discapacidad, de la que fuera, cuyos padres tienen que ir a trabajar, y que no se, pongamos por caso, hagamos un caso hipotético, que no se puede quedar solo. Hay uno que hace, recurre a empresas de internación domiciliaria, entonces confía en la persona que viene a través de su contratista, o uno a través de este tipo de actividades, puede ser una aplicación o puede ser una persona física, obtiene la recomendación de quién lo va a cuidar en forma específica, no la confianza a través de un tercero. En ese contexto, el aplicativo brinda las herramientas necesarias para saber si la persona que tenía que cuidarlo fue a cuidarlo, pero es una actividad que se acuerda entre yo lo digo cuidador y cuidando, ¿sí? Entre el que necesita el cuidado y el cuidador. Dentro de esta aplicación que se llama Cuidarlos, Hirsch lo que hace son 2 actividades, porque quiero decir lo que sí hacemos nosotros. Hacemos cursos de formación online para estos cuidadores. Convengamos que la mayoría de los cuidadores son cuidadores no formales, y está muy bien que lo sean, ¿eh? No hace falta cirujanos cardiovasculares para todo. Hay cosas que las tienen que hacer cuidadores no formales. Damos cursos a familiares para que sepan cómo gestionar a su familiar que requiere el cuidado y al cuidador. Y por otro lado tenemos Conectarnos, que es un sistema, sí, de gestión online, donde se hace una entrevista con la persona, se le devuelve un diagnóstico, un conjunto de actividades, y se la llama una vez por semana para ver cómo está respondiendo y cómo se está llevando con sus cuidadores. Estos 2 últimos, que son los cursos
Y conectarnos son actividades que hacemos nosotros. Cuidarlos no es nuestro. Pero si no les cuento la cáscara, no se entiende la semilla, digamos. Clarísimo. Clarísimo, interesantísimo, la verdad que Pero no es solo para adultos mayores, digo, digo. cualquier persona que necesite un cuidado de cualquier índole. Cuando uno busca el cuidador, dice, esta persona es experta en niños, es experta en adultos mayores. Hay gente que Entre comillas, porque como vos decís, no es que es una terapista ocupacional. No, pero hay gente, pero te cuento, cuando yo me puse a fijar la formación que tenían, tenés enfermeros, tenés terapistas ocupacionales, tenés psicólogos, es decir, hay gente que trabaja de apoyar a otros, pero no tiene una profesión definida, no es enfermería, no es de nada, es cuida y después la persona acuerda una forma de pago de acuerdo a lo que le reintegra a la obra social o no le reintegra o lo que fuere. Es una actividad libre entre quien da el cuidado y quien lo busca. Lo que buscamos nosotros es que la gente tenga la mayor formación posible y dentro del mismo aplicativo están los cursos. Incluso una persona puede sumarse dentro del aplicativo a nuestro, y ahí estoy haciendo un poquito de publicidad y me disculpan, se puede cuidar, sumar y hacer solamente el curso de familiares. Es un curso dirigido a familiares de personas con discapacidad, donde se les brinda, ninguno va a ser un experto por hacer ese curso, pero se va a sentir más tranquilo si la persona tiene una crisis, si la persona tiene un problema determinado, se va a sentir tranquilo de cómo abordarlo como familiar, no como profesional. Es buenísimo. Está bien que hagas esa publicidad. Nosotros en ASDRA siempre le damos lugar a que se publiciten estas cosas es una forma de a ONGs, claro, porque nosotros no hacemos negocio de estas cosas, sino que trabajamos por el bien común, ¿no? Es tan importante que el que esté escuchando, esté evaluando, se me ocurre que los oyentes están evaluando también, a medida que vas explicando todo esto, Marcelo, el grado de experiencia que hay en Hirsch con respecto a este apoyo a las personas y a las necesidades que las personas tienen. ¿Y por qué es tan importante trabajar esto para nuestros proyectos de vida independiente y de vida dependiente de las personas? Porque no nos hemos contactado con alguien que recién está empezando y no tiene muy claro cómo es. Estamos contactándonos y aprendiendo y poniendo, solicitándole la colaboración y que nos auxilie en esto a gente que tiene una vasta experiencia, vastísima experiencia en el cuidado. Y más allá de la experiencia de los 90 años que los avalan, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es el código de ética que tienen hacia las personas que, por ejemplo, están internadas en Hirsch. Eso me llamó mucho la atención, el respeto con el que se trata a la gente. Bueno, yo le conté a Marcelo, mi suegro estuvo internado porque bueno, había tenido un problema en la columna que fue transitorio, estuvo unos meses y salió, y lo agradecido que le estaba, cómo contaba que lo trataban. Entonces esto garantiza también algo que nosotros estamos buscando y está dentro de los objetivos que tenemos en uno y otro programa, que es la calidad de vida. Nos da una buena calidad de vida, que es lo que aspiramos nosotros para nosotros y para nuestros parientes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, hermanos, sobrinos, como sea. Quiero sentirme tranquilo de decir algo. Cuando hablamos de asociación sin fines de lucro, significa que no perseguimos lucro. Algunas de nuestras actividades son gratuitas y otras son rentadas. Imaginemos que nosotros tenemos 600 colaboradores entre las dos sedes. Sí, nosotros este viernes estamos pagando 600 salarios. ¿Sí? Y entonces hay actividades que son a título gratuito y hay otras que son por pago. ¿Por qué? Porque lo que podemos recibir de donaciones no alcanza para sostener una operación de semejante envergadura. Está bien, pero son una asociación sin fines de lucro, o sea, lo que ustedes se ganan, claro, se usa todo para esos fines, nadie se lo lleva al bolsillo. Después es lógico que tengan que tener programas sustentables para poder dar respuesta. Pero quiero quedarme con esta tranquilidad porque sí, eso no quiere decir que sean gratuitas todas las actividades. Habitualmente se asocia la sin fin de lucro con la gratuidad y no van de la mano. El que persigue lucro para repartir dividendos entre sus accionistas. Los que no perseguimos actividad de lucro, lo que hacemos es pagar nuestros gastos corrientes y reinvertir en obras. ¿Sí? ASDRA debe y hace lo mismo. También lo quiero aclarar. Como responsable de esta área en ASDRA, también lo quiero aclarar. Nosotros estamos en la misma. Somos una asociación sin fines de lucro, pero a la gente, al staff, a nuestro staff, a la gente que trabaja en ASDRA y los gastos de mantenimiento de las instalaciones y todo esto,
Esto hay que pagarlo de alguna manera. Entonces, de algún lado sale. Marcelo, digamos, te voy a llevar, no es tu, digamos, como hoy contabas, no es lo que vos estás todo el tiempo en contacto, pero debes tener como una idea. ¿Cómo es el tema con las familias? La vinculación de las personas que de alguna manera llegan para quedarse allí y las familias. ¿Cómo es esa, en tu experiencia, cómo va eso? Es muy linda esta pregunta, porque los vínculos interpersonales dentro de las relaciones profesionales, no sé, a veces es un trabalengua, pero quiero que se entienda, han ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? En el viejo modelo médico hegemónico, el médico venía, decía, hacía y se iba y no tenía que rendirle cuentas a nadie por nada. Luego pasamos a una etapa donde hablamos de la relación médico-paciente, que si uno quiere es una relación como muy chiquitita, como muy pequeñito, porque el médico y el resto, y el paciente y el resto, sí. Para nosotros el paciente o el residente, paciente llamamos cuando son personas de rehabilitación y residente cuando viven con nosotros, las personas que viven con nosotros. Y su familia son una unidad indivisa, es una unidad absolutamente indivisa. Y del otro lado no es un tema médico, si bien va de suyo, tenemos médico de planta, médico de guardia, en la sede de Venado tenemos médico terapista, tenemos médico fisiatra en ambas sedes, realmente es un equipo profesional. Entonces nosotros hablamos, el equipo interdisciplinario se vincula, ¿sí?, con la unidad paciente-residente-familia. Entonces, eso, cuando vos juntás todo eso, deja de ser tan chiquitito. Porque si no, es una imposición donde el efecto de agencia es... ¿Y por qué? Y yo soy el médico, yo te di esto y tomalo. Pero me parece que si yo te lo doy es bueno. Eso no esto que es muy burdo, si lo estiramos, es más, en algún lado puede seguir pasando. Bueno, en nuestro caso no pasa. Entonces, esto claro que nos expone a una conflictividad distinta, va de suyo. Por eso te vamos a preguntar si los conflictos. Pero no hay otra forma. Perdón, ¿para qué estamos? Digamos, porque la otra versión es la más fácil. Vengo, te dejo la receta y salgo corriendo. Digamos, esa es la versión sencilla. Pero es una versión eficiente, es una versión apenas eficaz en algunos de los casos. La otra es mucho más laboriosa, pero es la que es. Es decir, en cualquier ámbito de Hirsch que corresponda, ambulatorio, internación, residencia geriátrica o rehabilitación, las reuniones entre paciente, familia y equipo multidisciplinario son hechos habituales. Desde cómo anda, cómo evoluciona la problemática que tiene, hasta las reuniones que se hacen prealta. Porque de vuelta, cuando uno se va del sanatorio, se quiere ir corriendo del sanatorio. No sé si alguna vez se operaron, aunque sea una pavada. Estás esperando que vengan a darte el alta y si tuvieras un par de rollers te lo pones, salís porque no querés estar. Ahora, el Instituto de Rehabilitación, donde la persona primero estuvo en un hospital, que fue a parar ahí porque estaba jugando al tenis, y después sale ahí. Y cuando uno dice rehabilitación, no es que no siempre volvió a jugar al tenis, a veces queda un escaloncito por debajo y volver a casa y ahí te aparecen todos los miedos. Entonces, ese miedo no solo lo tiene el paciente, ese miedo lo tiene todo el núcleo familiar. Una persona que se movía sola, que por más, que era un gerente de una empresa, que era un papá, que era un maestro de escuela, pero que se tomaba su colectivo, su subte o su automóvil, probablemente durante una temporada tenga que usar pañales. Y probablemente la esposa o el esposo cambió pañales a su niño, pero no a su par. Eso genera terribles situaciones de miedo. Pero querés que te digas nuestro trabajo. Si no lo vivimos como nuestro trabajo. No hay otra. No hay otra que vivirlo como eso. Porque de hecho es nuestro trabajo, sino que estamos rehabilitando, digamos. Sí. Y repercute, hay una repercusión en la familia, en el entorno familiar. Llega a todos lados, por supuesto. No solamente a la relación paciente-médico. Pero cuando vos empezás a mezclar un poco, y esto me retrotraigo a un médico que luego fue sociólogo, un verdadero maestro para todos nosotros, ya no lo tenemos con nosotros, Paco Maglio,
fue director del Hospital de Infecciosas, pero cuando se jubiló estudió sociología y tiene unos libros que son fantásticos. Él decía, cuando le sacamos un poquito de biología para ponerle un poquito de biografía, cuando le sacamos un poquito de interrogatorio es una parte del examen físico, ¿sí? Le sacamos un poquito de interrogatorio y le ponemos un poquito de escuchatorio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estás haciendo tu trabajo. Porque de nada vale que le saques el apéndice o que lo vas a volver a caminar si lo único que te importa es el apéndice o el tren motor, digamos. Es decir, te tiene que importar la persona. ¿Te metes en un problema? Claro, bienvenido, para eso estamos. Tal cual, viste que nosotros peleamos mucho por esta ley de diagnóstico humanizado que salió, que en la práctica todavía no se está llevando a cabo, porque nosotros en nuestro programa de Papás y Abuelos escuchamos barbaridades todavía de médicos que comunican la noticia del nacimiento de una persona con síndrome de Down como si fuese una gran tragedia. Están muy lejos de cumplir con esa ley, pero bueno, qué importante que es que el médico se ponga un poquito en el lugar del otro, que no tire la noticia y salga corriendo, que no, o sea, que esto que vos decís, ¿no? Que no se ponga esto del cartel de yo soy médico, soy el saber, y bueno, y te pasa esto y toma, arreglate, ¿no? O sea, por lo menos nosotros decimos que el médico no ejerza la contención, pero aunque sea que lo vincule con asociaciones que sí podemos dar información y contención, ¿no? Mira, esto lo puedo decir yo porque soy médico, si hay otro en la mesa podría decirlo también. Tengo la suerte de que me invitan, y a veces lo hago como parte de mis propias vacaciones, ir a ver en otros países cómo funcionan los lugares de cuidado. Ya no importa si hablamos de discapacidad, de ancianos, donde me inviten, voy. Y lo que uno ve en el resto del mundo, y ya no estoy hablando de países desarrollados o en vía de desarrollo, lo que tuve la oportunidad de ver entre Latinoamérica y el norte de Europa, es que en lo que es específicamente apoyos, se está mutando de un modelo médico-asistencial a un modelo socio-relacional. Y cuando yo digo esto a mis colegas, seguramente alguno va a escuchar el programa y se está parando los pelos, porque cuando digo se le paran los pelos, esto no significa no tener profesionales de la salud. Estoy hablando del eje del modelo, es decir, donde uno ubica el eje. Las ruedas el carro la va a seguir teniendo, el tema es dónde ponemos el eje, ¿sí? Entonces, cuando vos cambias el modelo médico asistencial al modelo socio-relacional, ya no es el médico diciendo, el médico haciendo, es un equipo terapéutico compuesto por quien sea respecto de la unidad familia-paciente. Tuve la suerte este año de estar en Países Bajos visitando una microciudad para personas con demencia moderada y severa. Moderada y severa, no dementes como yo, estamos hablando de dementes moderados y severos, que viven en una ciudad que tiene su cafetería, donde van y toman y comen, donde tienen su supermercado y hacen sus compras para la casa en la que viven, y no están en la casa porque todos tienen la misma enfermedad o el mismo síndrome, sino porque tienen el mismo estilo de vida previo, digamos, y en ese lugar nadie usa uniforme, que es a lo que yo propendo fundamentalmente y discuto y peleo. Nadie usa uniforme. Vos podés reconocer al residente del personal en general porque es más joven y en general por la forma, por la actitud, pero por lo demás, vos ves en el supermercado la persona comprando, ¿quién va? Va una persona de la casa con uno de los cuidadores, ¿sí? Y el médico y la enfermera están, porque si prestás atención, los ves, pero están confundidos con el resto de esa microciudad. Es un modelo socio-relacional y es terriblemente más exitoso que un médico asistencial. Es muy esperanzador lo que decís, Marcelo, porque esto nos da la pauta de que, aunque falta mucho, el espíritu de la convención en algunos lugares del mundo está anidando. Yo recuerdo cuando lo contás esto, ¿te acordás de ¿cómo se llama? Que hacía mucho lío en Asdra, el hijo de Brenda, se me fue el nombre justo. Yair. Cuando vino una vez, vino con una cuidadora, con un guardapolvito tipo así hasta acá, azul, que nunca nuestros hijos con síndrome de Down vienen con alguien acompañando, haciendo ver qué efecto que nos causó como ponerlo a él en la actitud de, están cuidando, es que lo están cuidando como que tiene un problema, o sea, era como etiquetarlo mucho más, ¿entendés? Me viene esa imagen cuando estabas hablando, realmente. Te hago una pregunta, ¿salen
con los cuidadores. Bueno, primero, la salud mental, digamos, cuando está alterada, ustedes no tienen avanzado, sí, ¿no? Y después la pregunta si salen, si pasean por la zona. Nosotros tenemos personas sin demencia, con demencia leve, moderada y severa, y tenemos viven ahí. Algunos viven, algunos no. Digamos, tenemos todo el abanico que acabo de mencionar. Tenemos personas con discapacidad intelectual sin ser ancianos. De hecho, de los que vinieron se cruzaron, no doy nombres, pero se han cruzado con gente de mi edad, menor que yo, digamos. Es más, me acuerdo de una cosa interesante que contaste de una persona o de una familia que vivía ahí, que tenía su auto, que se iban, que venían, bueno. Perdón la autorreferencialidad. No, Mi papá se pide un remis, se va a tomar algo al centro de San Miguel, se lee el diario y se vuelve. ¿Cuál es el problema? Perdón. A mí me debiera explicar el equipo que mi papá se puede caer y yo debiera decirle, para que no se caiga, hay que ponerlo arriba de un lugar lleno de algodones, y la verdad que papá merece una vida un poquito mejor que esa. Se puede caer él, me puedo caer yo también. Y no por eso dejo de ir a trabajar. Tal cual. O en una de esas es más probable que se caiga él o se haga un poco más de daño, pero debe ser peor el daño de que se quede encerrado. Discutamos qué es daño, entonces. Después del otro lado hay gente que no tiene la capacidad. Mi papá puede pagar la cuenta, le pueden dar el vuelto, usa el celular, usa la computadora, digamos, pero hay gente que tal vez no tenga esas competencias, entonces, no salen, pero salen en grupo, acompañados. Hay un grupo que sale a tomar un café, que salen a ver una obra de teatro, sí, claro, desde ya. Hubo una época previa, muy previa, donde la gente sí se consideraba vieja a nuestra edad y vendía donde vivía por acá y se iba a vivir a San Miguel, y en la parte de atrás de un edificio que los que fueron lo conocen, dejaban sus coches y se iba. Y había una residente nuestra que hasta que falleció, ella tenía su propia casa en San Isidro, con el personal, con todo, y los miércoles se iba ahí y volvía los jueves. No, la pregunta es ¿por qué tendrían que estar presos? Esa es la pregunta que yo me... Ahora, esto no significa que no tengamos una puerta, con una barrera, con un portero, porque una persona con una demencia severa puede no tener conciencia de lo que está haciendo, lo cual no implica que no pueda salir a tomar un café, sí, de acuerdo, pero tiene que hacerlo en otras condiciones, donde una trabajadora social o nuestros voluntarios o nuestros cuidadores los acompañan, por supuesto, y vas a encontrar familias que te dicen de ninguna manera, y familiares como yo que digo, mi papá va a vivir menos años. Mi papá todos los días, en un departamento acá en Almagro, bajaba, se iba, esas panaderías, café que hay en lugares, se tomaba un café, hablaba con el de la mesa al lado y se volvía. Ahora lo hace ya. Si le saco eso, o se toma un remis y se va a los grupos de la AMIA, que iba cuando vivía solo, claro, viaja 2 horas a remis, la diferencia, se pasa todo el día a la AMIA y se vuelve, tiempo. Le sacaron el subte. Está buenísimo, digamos. Claro. Y en el verano van a la pileta, y bueno, tenemos piscina, con guardería, con aquagym, con todo, van a la pileta, tiene actividades. Esto que contás de las familias, una vez me contó Lili, la que recepciona los llamados, los reclamos, bueno, nuestras cosas, que una vez una familia muy enojada le planteó, ustedes le dicen a las familias que nuestros hijos pueden viajar solos, y es muy peligroso. Y Lili le dice, no, bueno, pero claro que es un peligro hoy estar en la calle, pero es mucho peor tenerlos adentro de la casa, y es una decisión familiar, y nosotros respetamos la que tome cada familia. Vos podés alimentar la discapacidad o alimentar las capacidades que las personas tienen. Es una decisión. Por supuesto que ambas conllevan riesgos, riesgos distintos. Unos que se aburra, se abombe, se quede, y la otra que se caiga. Que se pierda, que se caiga, que le roben. Se trata de tomar recaudos ante los riesgos sin estigmatizar. Acá no hay que estigmatizar una situación. ¿Hay que tomar recaudos? Sí. ¿Hay riesgo, como decía Marcelo? Obvio, pero los riesgos son comunes a todos, porque nada te garantiza que una condición o una situación tenga más o menos riesgo. Viajar hoy en día es riesgoso para todos.
Sí, sí, convengamos que los nuestros se pierden más seguido. Más seguido que nosotros, Pero- que ustedes. pero- Yo todavía, claro. todavía me puedo perder. ¿eh? Ustedes, yo salgo del subte y salgo al revés habitualmente. No, Siempre no. tengo que cruzar una calle de más. Siempre. Yo también, pero es más fácil que te arregles. Igual la verdad que hoy la tecnología, o sea, las veces que Martín empezó a viajar el subte, que se bajaba en Plaza de Mayo y se bajaba al revés, me llamaba desesperado, yo le decía, espera, conectá la cámara, no, anda para el otro lado y lo resolvíamos fácilmente. La tecnología Hoy te por da hoy una la mano. tecnología te da una mano increíble, el tema Ahí está, este los de- recaudos frente a los riesgos, te ayuda. Sí, 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 el Bueno, tema de poder seguir. Vamos a hacer algo más chiquitito, más cotidiano. Las personas con demencia profunda en algunos lugares tienen la tendencia a las sujeciones. ¿Qué es sujetarlo en castellano? Es atarlo con ligaduras o con medicamentos. Bueno, nuestra cultura es una cultura es una cultura de desatar. ¿Las personas se pueden caer? Sí, se pueden caer, pero un día les pido que inviten a Carolina Díaz, nuestra directora médica geriatra, que les digan cuáles, porque yo sé, si lo hago sería irrespetuoso, cuáles son los riesgos de tener una persona atada versus cuáles son los riesgos de tener una persona desatada en igual condición neurológica o psiquiátrica. ¿Sí? ¿Cómo se comporta uno a lo largo del tiempo, cómo se comporta el otro? ¿Se puede caer? Se puede caer. ¿Hay estrategias para que no se caigan? Claro que sí. No tenés que atarlo a un sillón. Solamente con poner un almohadón que levante un poco las rodillas, cambia el ángulo de la cadera y no se van a levantar. Pero no están atados atados literalmente con un pretal como si fueran un can a una silla de ruedas. Eso es una situación que realmente el paso del tiempo y la ligadura debilitan el alma de las personas. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que tenga el alma débil o la cadera un poco floja? Bueno, estas son las cosas, lo estoy poniendo en términos muy brutales porque no soy un experto, pero ¿qué quiero? Vale lo mismo para una persona con cualquier tipo de discapacidad. Por supuesto que si lo guardo en un cosito no pasa nada, no va ni viene, pero ¿cómo queda el alma de esa persona? El alma, la psiquis, sí, sí, lógico. La verdad que esto a nosotros nos toca mucho con nuestros hijos con discapacidad. Nosotros no podemos dejar de lado un derecho que es la libertad. La libertad es un valor que debemos tener en cuenta y que eso es lo que hace que ellos se desarrollen más. Porque van pensando, van tratando de ver cómo hacen. En cambio, si hay inacción, bueno, como dice Hipócrates, desaparecen los órganos, ¿no? ¿Es cierto? Empiezan a dejar de funcionar, amén del alma, como estamos hablando, que también el hecho de que ellos acepten desafíos los lleva a desarrollarse aún más. Entonces, lo mismo pasa con las personas mayores. Ahora, en el caso de las personas con síndrome de Down, viste que hablamos que el envejecimiento muchas veces es prematuro, aunque estábamos hablando la otra vez con Gonzalo Versosa, que ya hay una media de edad, digamos, que serían los 65, dijo, ¿no? 60 o 65. Sí, sí, lo que pasa 65. es que una cosa es el envejecimiento prematuro, que es Sí. una realidad en los Que en las nuestros, personas con síndrome de Down se adelanta la edad de pero lo que envejecimiento. decía Gonzalo Versosa, que es un médico Español, especialista en geriatría, en geriatría. español, bueno, tiene un currículum gigante, aparte es una persona hermosa, bueno, la vimos ¿Cómo en muchos vos? congresos. ¿Cómo vos? Y pues era- él lo que decía es que hace muchísimos años el promedio de vida de una persona con síndrome de Down era, Era 40. de 20 y pico de años. Ah, bueno, de 20 y sí, pico de años y hoy mucho está en menos. 61, 62. Claro. En promedio, que dice, no quiere decir que no lleguen a 70, o sea, el promedio es de 62. ¿Y qué dijiste que van a vivir cada vez más? Claro, el problema, Estoy segura, estoy como segura. estábamos conversando recién, es que hay mucha vida entre la edad en que, por ejemplo, se podrían jubilar, si es que tuvieran un trabajo y demás, y esa vida tiene que tener un sentido. Y como es algo nuevo para las familias, porque es algo que está pasando ahora y no ha habido una gran No hay experiencia. no hay espacios que ellos a veces Claro. puedan hacer entre que terminan de estudiar. Bueno, lo bueno es cuando trabajan, ¿no es Bueno, cierto? Pero aún así, jubilados. Jubilado. Hay personas ya con síndrome de Down que se jubilan. sí, Y- pocas, y pocas. porque hay muy pocos que laburan, pero Sí. ponele en el hipotético y hermosísimo caso de que todo suceda como deseáramos. Sí. Entre ese tiempo y el tiempo final de la persona hay, como dijeron, mucha vida que hay que Una colmar brecha. de sentido. Que tiene Obvio. que merecer ser vivida, Exacto. como dice Claro. Gonzalo. Y aparte otro desafío que tenemos nosotros Como es familias. que
nuestros hijos, por suerte, nos van a sobrevivir. Antes morían antes que nosotros, entonces era toda una responsabilidad para nosotros, y ahora quedan los hermanos, y también está en nosotros generar que sean seres autónomos, bueno, y generar esta conciencia de que su vida valga la pena ser vivida. Un juego, Alejandro, Fernanda, Pablo. Piensen solamente unas 5 segundos qué sería de la vida de ustedes si no tuvieran un sentido. Sí, no. Ahora, ¿por qué pensamos que las personas mayores corren por un carril distinto o las personas con síndrome de Down corren por un carril distinto? ¿Qué derecho tenemos? ¿Quién nos dio el derecho a pensar que ellos no necesitan el mismo sentido de la vida que tenemos nosotros? En cuanto desaparece el sentido de la vida, digamos, No tiene podemos sentido leer a nada. Víctor Frankl, el sobreviviente de la Shoah, que digamos que es el que desarrolló el concepto de sentido de la vida, como lo conocemos, y definitivamente, ¿para qué vivir si no tiene sentido vivir? Ahora, ¿por qué para mí sí, para vos no? Digo, ¿qué me dio ese derecho superior, que es el derecho superior a usar un uniforme, a usar un guardapolvo frente a un paciente? ¿Quién me arroga un derecho superior a mi par? ¿No es cierto? Entonces, hay que encontrar un sentido. El sentido de la vida conlleva riesgos. Todos ustedes asumieron un montón de riesgos, todos ustedes pertenecen a la comisión directiva, a la asociación civil sin fines de lucro en la Argentina del siglo XXI, cuando podrían perfectamente no hacerlo. ¿Sí? Dígamelo a mí, que soy un viejo que todos los días está tratando de darle sentido a su vida. Por suerte, hasta acá lo estoy encontrando. Dentro de un tiempo no sé, pero por ahora lo estoy encontrando. Lo vas a tener siempre, porque lo vas a eso tener no es siempre. algo que se inventa en un día, es ¿Sabes lo que un pasa? hacer, Sí. es un proceso. El día que no tenga sentido su vida, tu vida, el problema es infinitamente peor. Claro. El daño. Tampoco el sentido tiene que ser un sentidazo, ¿eh? No, un sentidito No, alcanza, digamos. Acá donde aprendes el mediano plazo, el corto plazo y el mediano plazo. Sí, por eso. Acá a largo plazo. No, porque uno dice, no, si yo no logro la paz mundial no tiene sentido vivir. Bueno, no, claro, estás con un problema severo. No, y además pensando en nuestros hijos, que tienen una vida sencilla, eso no les quita nada de vida profunda y de merecer vivirla. O sea, con sus más y sus menos, Obvio. como cualquiera. Obvio. Pero bueno, estamos en eso, ¿no es cierto? Las familias estamos todos Estamos todos en eso. Estamos todos en eso, incluidos los padres que nos estamos poniendo grandes, así que bueno, Tal cual, pero es como yo para uno y para siempre pienso, ¿no? Cuando nació Martín fue todo un cimbronazo, ¿no? En mi familia, en mí, y uno piensa que te va a cambiar toda la vida, ya estamos casi en hora. Y la verdad es que me cambió la vida para bien, porque encontré este sentido, el voluntariado, el ayudar a otras personas, el hacer Total. cosas, y como que direccioné mi vida hacia otro lado que era impensada y Total. que me cambió la vida, pero para mucho bien. mejor, ¿no? Lamentablemente tengo que pinchar el globo, estamos en los últimos voy a hacer la minutos. última pregunta para él. Sintética, por ¿Cuáles favor, serán- porque estamos en los últimos ¿Cuáles minutos. serán los desafíos a trabajar a futuro y los colectivos con los que el centro busca generar Horas. nuevos e innovadores proyectos? Resumido. Media hora. medio minuto. A mí falta capacidad de síntesis, la pregunta le viene bárbaro, pero de a poquito, sí. Dentro de 90 programas de radio va a estar más o menos bien lo mío. No, pero bueno, sí, déjame resumírtelo. En tanto las personas que le encontramos un sentido a la vida, sea cual fuera en una parte de ese sentidito, sea apoyar a otro, ahí tenés el futuro de lo que todos podemos hacer de nuestras asociaciones, de nuestros trabajos cotidianos. Ahora, ¿proyectos específicos? Sí, para nosotros, como le dije a Alejandro al principio, no cambiamos la misión para nada. Seguir apoyando gente. Lo venimos haciendo hace 90 años, Dios permita que lo hagamos 90 años más y después volvemos a pedir. Muy bien. Marcelo Rohr, muchas gracias, Gracias a muchísimas gracias. No usaste ni Hay un minuto. otra. Esperá ¿Trabajan que con ya te obra doy, ya te social? Seguramente te vamos a volver a invitar porque esto no se agota acá. Vamos a hacer otro programa muy, muy pronto con vos y con la gente de Hirsch. Te agradezco infinitamente el haber participado. Te dejo despedirte rápido y le doy a Fernanda para que... No, yo les agradezco a ustedes. No. Vengo acá y soy el agradecido, como cuando me invitaron a la cena de gala de ASDRA, también muy agradecido.
y la verdad que nos consideren, que nos tomen en cuenta, que utilicen sus espacios y sus tiempos para nosotros, es merecedor de nuestro agradecimiento y no el de ustedes. Bueno, esto recién empieza y ojalá que podamos hacer un montón de cosas juntos. Fer con los parroquiales. Una sola cosita. Nuestras amigas de Oveja Negra tienen una función en el teatro Aria, que es el... Aria. 623. Que es en Pasco, 623, 18 horas. Déjame tu CV que te llamamos. Es el nombre El de la 30. obra, déjame tu CV. Que te Sí. llamamos, ¿no? Bueno, se nos voló el programa, como esto no se dijo nunca en radio, así que los esperamos el próximo jueves En voz alta. a la misma hora. Chau, chau, hasta pronto. Muchísimas gracias a Vamos todos. acá nosotras porque no... Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com.